buenas tardes y bienvenidos a Versos a Media Luz. Esta semana estamos de celebración, no solo porque haya entrado la primavera, sino porque el pasado martes 21 celebrábamos el Día Internacional de la Poesía. Pero para explicarlo un poquito mejor, mi compañera Carmina Martínez Remis, que está aquí conmigo, nos puede decir mucho más. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Ana. Esta semana Benalmádena ha sido partícipe de un evento que pone de manifiesto la importancia de la poesía y además el compromiso que desde este municipio se tiene para el fomento también de esa poesía, de la lectura, de la literatura en general. Cuéntanos un poquito, porque creo que tú lo viviste de primera mano. Pues sí, efectivamente. El martes pasado, todo el día realmente, pues Benalmádena fue elegida sede internacional del Día Mundial de la Poesía. Yo, ese día por la mañana, precisamente, pues en el suelo, porque había una tira larguísima de papel, escribí mi poema dedicado a este día. Realmente, como poeta, estoy totalmente orgullosa de ello, y sobre todo que la UNESCO haya puesto estos ojos en Benalmádena, el municipio de Benalmádena. Ya sabemos que cada año le corresponde a una parte, digamos, de Europa, y, en fin, que ya haya llegado hasta aquí, para nosotros, sobre todo los poetas, es algo muy, muy importante. También quiero decir que, siendo vicepresidenta del grupo Juntos por la Paz desde Benalmádena, que pertenecemos a la UNESCO, como todos ya sabéis, pues doblemente orgullosa. Muchas gracias. Estupendo. Y bueno, empezamos ya con nuestra materia. Sí. ¿Quién es el invitado con el que contamos esta tarde? Pues sí, nuestro invitado es José Sarria Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿José o Pepe? ¿Cómo prefieres? José. ¿José? Sí. Perfecto. Si fuera posible. Es posible. Muchas gracias, José, por estar esta tarde aquí con nosotros. Y voy a empezar a leer un poquito de lo que es tu currículum. Malagueño. José Sarria es un autor que se forma en el seno del conocimiento científico, licenciándose en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y máster MBA en Administración de Empresa por la Escuela Internacional de Negocios de Madrid. Sin embargo, su vocación por las humanidades le ha hecho adentrarse en el mundo de la poesía. José, ¿cómo desarrollaste esa vocación? ¿Cómo apareció de repente el cambio entre un hombre de números a un hombre de letras? Bueno, realmente yo siempre he tenido una gran vocación por la literatura, porque en mi casa no había para comer, pero había para libros, gracias a mi madre, que siendo una mujer analfabeta, pues siempre amó la poesía. Entonces yo desde pequeño había visto en mi casa ausencia de cosas, pero no había ausencia de libros. Y entonces ella me inculcó el amor por la poesía. Y lo que ocurre es que, bueno, la vida me llevó por las labores profesionales a encaminarme hacia el mundo de las ciencias. Así que fue al revés. Primero realmente es el amor por las humanidades, por la literatura en este caso, y luego la práctica, la praxis me lleva por otro camino. Siempre he leído desde pequeño mucho, muchísimo. No se puede ser buen escritor o escritor si no se es un magnífico lector. Y a la edad de 30 años decidí, después de haber leído mucho, que había llegado el momento de empezar a volcar aquellas emociones, aquellas experiencias en el papel en blanco. Yo soy de los que piensan que realmente el sistema educativo actual tiene un gran defecto, y es la sectorización que se hace, es decir, la especialización por áreas, abandonando otras áreas. Yo apuesto más por un conocimiento integral y que los niños puedan tener un conocimiento amplio, como se intentó hacer desde el humanismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, algo que yo siempre pongo sobre la mesa es la falta de lectura que hay en estos tiempos, ¿no? Yo soy una gran lectora, también me encanta. No, para mí no hay nada más enriquecedor que pasarme horas y horas leyendo, y hay mucha gente hoy en día que no me entiende, porque es como, ¿cómo vas a perder la vida leyendo? Pues yo no entiendo que esté perdiendo la vida, sino creo que estoy adquiriendo conocimientos, y creo que en esta sociedad hoy en día también estamos un poquito falto de esa cosita que te da el poder de la lectura, ¿no? Realmente. Sí, sí. Estamos en una sociedad, yo creo que es una desgracia actualmente para la sociedad, una sociedad del entretenimiento, más que del conocimiento.
se están organizando todos los sistemas, todas las macroestructuras para entretener y no para formar. Entonces es preciso volver a formarse, a la vocación lectora, que te da la formación integral, porque lo demás es hacerte pasar el tiempo, pero no dejar ningún pozo finalmente en ti. Fíjate que José Luis Borges decía: estoy muchísimo más orgulloso de lo que he leído que de lo que he escrito. No sabías palabras. En los años 90 estuvo colaborando intensamente en Diario Málaga, junto a componentes del denominado Grupo Málaga. ¿Cómo fue el paso por ese grupo? Bueno, el grupo todavía existe. Es un grupo literario de trabajo que comenzó, no voy a decir cuántos años, pero muchísimos años ya. Muy poquitos años. Sí. Y entonces, bueno, es un grupo compacto, importante, de unos 10, digo de unos 10, 12, porque hay autores que entran, que salen, pero siempre hay un núcleo de 10, 12 escritores de Málaga que venimos trabajando continuamente en desarrollar proyectos literarios, lecturas, revistas, libros, y bueno, es una, digamos, lugar de concentración de personas que vuelcan todo su conocimiento en esto, en la proyección de proyectos de carácter literario que se lleva manteniendo desde hace ya bastantes años. Y que queden muchos más, ¿no? La idea es seguir para adelante. Esperemos que sí. Qué bien. Compartió presupuestos de la corriente estética denominada la literatura de la diferencia con escritores como Alberto Torres o Antonio García Velasco, y que en estos años supuso el contrapunto a la poesía de la experiencia. Explícanos un poquito qué es la denominada literatura de la diferencia. Bueno, no me voy a extender mucho porque me comería el programa entero, pero en los años 80, el movimiento, después del movimiento de los novísimos que impera en España en los años 70, que es un movimiento puramente esteticista, que apuesta por la estética, por lo formal, en los años 80 empieza a aparecer un nuevo movimiento poético, una nueva corriente, que es la denominada poesía de la experiencia. Precisamente nace en Granada. Decía Juan Ramón Jiménez que la poesía española o es andaluza o no es poesía. Los grandes movimientos, la mayoría de ellos, los grandes autores, los nombres grandes, suelen ser andaluces. Entonces, en los años 80, en Granada aparece un movimiento muy fuerte, muy potente, que bajo la denominación de la poesía de la experiencia, rehuye de aquel movimiento estético, puramente estético, y quiere retornar otra vez al hombre, a buscar al hombre con un lenguaje más asequible, un lenguaje más cívico, más coloquial, más entendible. Esa poesía tiene un gran éxito y copa todo, absolutamente todo lo que se hace durante casi 20 años lo copa la poesía de la experiencia. Todo era poesía de la experiencia, como en su día lo fue la poesía social. Es, digamos, no voy a decir, es un movimiento de renovación de lo que pudo ser en su día la poesía social. Entonces, en paralelo hay otro grupo de autores que entendimos que, estando bien, como estaba este movimiento, que había que dar cabida y paso a cualquier otro autor que entendiera la poesía de otra manera. Y entonces por eso aparece este movimiento de la poesía de la diferencia, que también, bueno, estuvo durante casi 20 años como contrapunto. Hubo unas derivadas de enfrentamiento, los poetas siempre se han enfrentado, históricamente siempre han estado en guerra, menos mal que el arma que tenemos es la pluma. Y entonces durante 20 años se ofreció una especie de contrapunto a lo que fue aquel gran movimiento de la poesía de la experiencia. En realidad este otro movimiento de la diferencia no era tan compacto como sí lo fue, porque el movimiento de la experiencia sí que tenía unos principios muy claros, muy concretos, pero la poesía de la diferencia de lo que hablaba era de dar cabida a todas las corrientes diferentes que no fueran tan monolíticas como esta otra. Trabajó además como miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo de Málaga, así como la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos, donde fue secretario, consejero de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección Andalucía, y miembro permanente del jurado del Premio Andalucía de la Crítica. ¿Cómo se lleva a tener tanta responsabilidad, tantos cargos? ¿Hay tiempo para todo?
Sí, si te organizas bien, sí. Además hay que trabajar y tener tiempo Claro. para la familia. Sí, porque el cargo Y para los amigos. no es solo un cargo, es todo Sí. lo que hay detrás de dedicación, de horas, de sacrificio por la familia y con todo. Sí, pero bueno, si eres una persona organizada y si te gustas y tienes vocación por lo que estás haciendo, sí, se pueden hacer todas y más cosas. Estamos capacitados para hacer muchas más cosas. Además, yo tengo una, voy a decir, característica, y es que cuando nací, el médico le dijo a mi madre: ha tenido usted un niño hiperactivo. Claro. Eso explica muchas cosas también. Sí. Madre mía, porque además continúo. Colaborador en diversos medios con obras de creación, crítica literaria e investigación, lo que le ha llevado a ser ponente en distintas jornadas y seminarios en toda España, en los institutos Cervantes de Marruecos y Túnez, en universidades como FED, Rabat, Casablanca, y así una larga lista. Sí. Ponente. Sí, sí, sí. Bueno, esta parte última que has leído es en la que llevo trabajando ya en los últimos 15, 20 años, porque yo decidí dar el salto a los países del Magreb, a Marruecos, Túnez, etcétera, porque allí hay una línea de creación muy interesante. Hay un grupo de autores magrebíes que están escribiendo directamente en español. No escriben en árabe y traducen, sino que su lengua de creación es el español. Entonces, desde hace un tiempo ya decidí investigar esta línea creativa, que hasta el momento tiene ya casi 150 libros publicados directamente en español, y con motivo de ello pues hicimos varios libros de ensayo para dar a conocer este fenómeno, esta neoliteratura aquí en la península, y derivado de ahí pues han sido todas las invitaciones a universidades y institutos Cervantes de aquí, de aquella otra orilla, para hablar de este fenómeno, que es súper interesante. Sí, pero le iba coordinador además de la Jornada de Literatura Hispano-Magrebí, como bien has comentado, además de miembro fundador del Club de Amigos de Marruecos. ¿De dónde surge esa pasión? Porque ya por lo poco que vas contando, es una pasión con Marruecos. Sí, bueno, yo soy de los que defiende que realmente nuestra frontera, no soy amigo de frontera, yo creo que la patria común que tenemos es esta maravillosa tierra, es una patria común, pero bueno, puestos a hablar de alguna manera de fronteras, yo soy de los que opina que nuestra frontera, la de los andalusíes, es la frontera que va desde Toledo hasta Marruecos. Ese es nuestro ámbito, el Mediterráneo, es nuestro lugar común. Entonces, hemos vivido durante muchos años, por la formación que se recibió, bueno, sería muy largo de explicar, el discurso del diferente, etcétera, pues se nos enseñó que nuestros primos vecinos del sur no tenían nada que ver con nosotros. Y cuando aterrizas en aquellos lugares y paseas por las calles de Tetuán, de Larache, te das cuenta que es nuestro territorio común. O sea, que hemos compartido muchos siglos de historia, no solamente aquí cuando ellos vinieron, sino allí cuando nosotros también fuimos, porque ha sido un viaje de ida y vuelta continuo a lo largo de la calle de agua, como yo llamo, que es el estrecho de Gibraltar. No hay más que cruzar esa calle del agua para estar en otro lugar de nuestro mismo barrio común, como digo, que va desde Toledo a Marrakech. Cuando descubres eso y te das cuenta que nuestra identidad es una identidad polimorfa, sincrética, mestizada, y que somos los mismos, entonces descubres una realidad que hasta ese momento nos había estado velada. Madre mía. ¿Tiene muchos amigos en Marruecos? Sí, muchísimos, Sí, muchísimos, sí, sí. Presidente de la ONG Aid Children of the World, que sostiene casas para niñas en grave riesgo de exclusión social en Tánger y Tetuán, y secretario general de la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Me imagino que precisamente todo ese bagaje previo de amor a la poesía y demás te ha ido llevando un poco también en esa parcela humanitaria para desarrollar tu labor dentro de este tipo de ONGs, porque uno tiene que tener una sensibilidad especial para colaborar con este tipo de Sí, bueno, el tareas. caso concreto de la casa de acogida que tenemos en Marruecos, que es una casa que acoge a niñas abandonadas y en grave riesgo de exclusión social, esta se llama Dartica, que está en la ciudad de Tánger. Bueno, fue con motivo de los muchos viajes y de encontrar esa diferencia entre este lado y aquel lado. Y bueno,
intentar de alguna manera devolverle a la vida algo de lo mucho que nos ha dado, porque no somos conscientes cuando estamos aquí del milagro que significa tocar una pared y que aparezca la luz, o abrir un grifo y que corra agua corriente, o que tengamos calefacción en nuestra casa, o que tengamos un móvil con el que podemos hablar, ¿no? Entonces, estamos llenos de riquezas que no valoramos en su justa medida, y que cuando accedes a un país que está en un escalón inferior, pues te das cuenta de lo generosa que ha sido la vida con nosotros. Entonces, bueno, pues hablando con algunos amigos decidimos que había llegado el momento de devolverle a la vida una parte de todo lo que nos estaba dando, ¿no? Motivado efectivamente por el contacto y los viajes continuos a Marruecos, ¿no? Y de allí derivó un segundo movimiento, porque ese fue la ONG AI Children of the World, derivó un segundo movimiento que es Humanismo Solidario, que lo que ya trata es de buscar apoyos entre los artistas, escritores, escultores, pintores, para en este momento tan extraño que estamos viviendo de transición, porque la humanidad en su conjunto está viviendo una transición como la que ocurrió del medievo al Renacimiento, o como han sido las grandes revoluciones industriales, pues estamos siendo protagonistas de un nuevo cambio a nivel global, y en este tiempo pensamos que los artistas no deberían de estar callados en sus cuevas, sino salir y aportar su voz para ayudar a encontrar el destino hacia el cual va caminando la humanidad en su conjunto, que no sabemos hacia qué destino vamos. Bueno, pues ahí en ese caminar, en ese deambular, pensamos que es preciso que los artistas aporten su punto de vista, su voz, y ese es el fin, la finalidad del movimiento Humanismo Solidario. Esperemos que seáis escuchados, porque la verdad hace mucha falta que se levanten voces, que den otras líneas de actuación que no sean tan guerreras o tan políticas como las que realmente van llevando la batuta en esta sociedad. O tan mercantilistas, porque yo creo que lo peor que le está ocurriendo a la sociedad es el mercantilismo puro y duro. Todo se resuelve con el mercantilismo, todo se resuelve. Bauman, un filósofo que acaba de morir, decía que el concepto de felicidad de esta sociedad termina siempre en una tienda, ¿no? en un escaparate. Entonces, ese mercantilismo atroz al cual nos están llevando o quieren llevar a la sociedad en su conjunto, a través de eso que llaman la mano invisible de los mercados, que nadie sabe lo que es, pero que sí son manos que están moviendo. Entonces, no dejar el destino de la humanidad global en su conjunto de una manera tan cruda como es en manos del mercantilismo. Nosotros decimos y apostamos porque hay que volver otra vez a recolocar al hombre como el centro de nuestro pensamiento, volver al hombre como centro de nuestra inquietud, no a las mercancías, no al capital, sino quitarlos de ahí y volver a colocar al hombre en el centro. Ese es nuestro mensaje, en ello estamos. Espero que lo consigáis, porque realmente el hombre, desde mi punto de vista, el ser humano, estamos un poquito perdidos en estos días tan convulsos que estamos viviendo, de efectivamente tantos cambios. Yo siempre digo que cuando me levanto por la mañana, para mí es que estoy haciendo historia, porque pones la televisión, lees la prensa y son muchos cambios sociales, son muchas noticias, mucha información que te llega de toda parte del mundo, y es una vorágine en la que estamos inmersos, complicada al día de hoy, desde mi punto de vista. Vamos. Sí, tú fíjate que te interrumpa, pero podríamos estar hablando muchísimo de esto, pero solamente un dato para que quienes nos oigan reflexionen. Desde 1750 a 1950, son 200 años, la humanidad ha tenido 2 revoluciones industriales, es decir, una revolución cada 100 años, que ha propiciado cambios en la sociedad y además en un entorno sectorial, la revolución industrial en Europa, en un marco concreto. Desde 1950 hasta ahora, estamos hablando de 50 años, ya ha habido una nueva revolución industrial, que es la tecnológica, pero ya a nivel planetario, y estamos en este momento iniciando la 4ª revolución industrial, que es la robótica, que pretende sustituir al hombre por el robot. Y en eso estamos.
Sí, es cierto. Ahora mismo parece todo como un poco anecdótico por, bueno, películas y demás, pero... Pero hay unos avances impresionantes. Efectivamente, la semana pasada leía yo la prensa y... No se tiene un conocimiento exacto, pero Sí. hay unos avances muy, muy amplios. Hay personas que ya están adoptando robots como, en fin, sus parejas o acompañantes en Sí. su vida normal, diaria, y a mí me da un poco de respeto todo Y hay eso. un plan iniciado por Alemania en el año 2013, un plan de estudio para implementar la robotización absoluta, es decir, sin mano de obra ninguna en plantas industriales de Alemania. Con lo cual, yo no digo que sea bueno ni malo, yo digo que con eso hay que acompañar una reflexión humanista que recoloque al hombre como centro, otra vez de nuevo. Es decir, tenemos que volver a pensar que todo eso está muy bien, que las tecnologías están muy bien, que las revoluciones industriales están muy bien, que todo eso está bien, pero que el centro es el hombre. Sí, que sea una ayuda, pero que el hombre siga siendo o nos permitan seguir existiendo, ¿no? Porque Claro. si no, ¿dónde nos van a dejar estar? Finalista del Premio Andalucía de la Crítica por su poemario Sefarad, primer Premio Internacional de Relatos, Cuentos del Estrecho por su libro Relatos Los Heraldos Negros y además incluido en la Enciclopedia General de Andalucía. Sí, ¿Cómo bueno, se lleva? son anécdotas, Bueno, son anécdotas. para quienes te están, yo en mi caso, recién conociendo, y las personas que nos están viendo, no son anécdotas, uno no tiene la posibilidad de que sea reconocido, incluido en una enciclopedia, eso son Sí, pero horas ¿sabes de una cosa? trabajo y de Lo más dedicación. importante, digo que son anécdotas porque para mí lo importante, y no lo digo para quedar bien delante de los espectadores ni delante vuestra, ¿no? Sino porque para mí es esencial en mi vida. Para mí lo importante es lo que decía Martin Luther King, que decía: si con mi vida ayudo a una persona a tener esperanza, mi vida habrá tenido sentido. Ese para mí es... Todo eso al final es, bueno, sí, son cosas que, hombre, te alegra, que te reconozcan, que te digan qué bien lo has hecho, ¿no? A quien no le gusta que le digan, oye, qué guapo estás hoy o qué bien has hecho esto. Pero lo importante, lo esencial es haber pasado por esta vida y que tu vida haya tenido un sentido. Y el sentido es haberle dado a la vez sentido a vivir a otros, ¿no? Qué maravilla. Pues nos vamos a ir centrando ya realmente en tu obra. Está incluida en más de 40 antologías de poesía, tanto nacionales como internacionales, y además publicado en revistas de México, Italia, Argentina. Y me imagino que, Carmina, aquí ya tú quieres profundizar un poquito más en toda la labor que... Bueno, profundizar, que José ha ido después de todo lo que habéis hablado, ya poco me queda por decir, ¿verdad? Todavía queda mucho, yo creo. Pero lo que sí yo sé, que ha publicado 14 libros aproximadamente, ¿no? Sí. Sí, Entre poesía y narrativa, sí. entre una cosa y otra. La narrativa es la que creo que posiblemente ha sido traducida a otros idiomas, porque la poesía siempre es un poco más complicada, ¿no? Bueno, en mi caso está traducida la poesía. Bueno, independientemente del libro que tenemos aquí, Sí. El árbol de la vida, que también tengo el gusto de tenerlo, en donde la mitad, el libro está escrito en castellano, por decirlo de alguna manera, pero sí está traducido después al árabe. Al árabe Así clásico, es. además, Sí, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, o sea que aquí no es como otras personas que realmente hacen esto. La narrativa sí la pueden traducir, pero aquí ha sido mucho más valiente el proyecto, por lo que veo, ¿no? Muchos de los primeros libros que escribiste eran sonetos, o por lo menos yo creo recordar que la primera vez que nos conocimos tenías unos libros que eran exclusivamente sonetos, todos, o prácticamente los que trajiste en esos momentos, Había ¿no es así? bastante, sí. O sea que tu trayectoria poética empezaste por sonetos, por pequeños... Bueno, por las estructuras clásicas. Estructura clásica, Sí. exacto. Y ahora escribes poesía libre también. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo voy a seguir preguntando algunas cosillas, pero sí quisiera que del libro que te parezca mejor nos leas un poema. Bueno, yo voy a leer un poema inédito. Ah, la vida. Luego leeremos, si os parece, algunos publicados, pero Eso es una novedad. me gustaría leer un inédito, Muy bien. un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, de la industrialización, de todas las revoluciones industriales, etcétera, ¿no? Porque yo perdí la inocencia con muy pocos años, cuando vi por primera vez que el hombre posaba sus pies sobre la luna, ¿no? Aquello a mí me pareció un
un hecho bastante sorprendente, ¿no? Que fuéramos capaces de vulnerar aquella frontera que era como mágica, ¿no? Entonces ahí se me vino el mundo encima. Era muy jovencito. Y enlazo esa idea, porque son las dos ideas que están en el poema, con que yo estuve enamorado de niño con Anita Ekberg, que recordaréis que fue aquella señora guapísima, mejorando lo presente, que con Marcello Mastroianni en la Fontana de Trevi pues se bañaba, esa imagen que todos tenemos que es un icono. Pues bueno, yo estuve enamorado mucho tiempo de esta señora, ¿no? Entonces estas dos ideas son las que están en el poema, que se titula Apolo 11, que dice así. Aquella noche Neil Armstrong posaba sus pies sobre la luna y yo miraba desde el exterior de casa hacia la oscuridad de la galaxia por si pudiera por un instante vislumbrar el destello del Apolo 11. La infancia transcurrió imaginando que algún día Anita Ekberg abandonaría a Marcello Mastroianni y así poder tener la oportunidad de acariciar sus cabellos de oro. Por entonces, los guías del Frente de Juventudes nos habían enseñado que vale quien sirve, siguiendo el camino hacia Dios a través de montañas nevadas y banderas al viento. España tenía el color en blanco y negro del nodo, añorando el esplendor de su imperio que centelleaba en las ásperas páginas de la enciclopedia Álvarez. Durante muchos años los niños siguieron llegando de París y los exiliados cantaron la canción del emigrante por los andenes de las estaciones de Portsmouth o de Düsseldorf. Pero en aquel verano de 1969 todo cambió, mientras Jesús Hermida retransmitía en directo el momento histórico. Cambió nuestra mirada al asistir atónitos cómo era posible vulnerar la última frontera romántica. Neil Armstrong posaba sus pies sobre la luna y ya nunca más creí en la posibilidad de acariciar a Anita Ekberg. La dictadura se desmoronaba a la vez que se alejaban para siempre las últimas inocencias de mi infancia. Es bonito. Qué bonito. Qué bonito y qué... Muy gráfico. Qué emotivo y qué gráfico, ¿verdad? Sí, a la vez, sí. O sea que este es la primera vez que lo oímos. Sí. Tenemos ese honor. honor. El honor es mío de poderlo compartir con vosotros. Ah, pues ha sido estupendo. Además me ha encantado de oírte, de que era que sí. Como antes había comentado Ana María, ya hemos hablado un poco de la inclinación hacia la mezcla de razas o de étnicas, y habéis hablado un poquito, pero yo supongo que últimamente, como tú acabas de decir, o hace un ratito habéis dicho, que llevas ya un tiempo. Yo pensaba que esto era más de hace poquito, de hace 2 o 3 años, o cuando realmente me entregaste el libro, ¿no? Pero parece que esto, que ya lo llevas más tiempo atrás. Supongo que esto es lo que te llevó a escribir también el libro, y supongo que es lo que te llevó también a traspasar las fronteras estas, que no son tal fronteras, porque como bien dices, somos una mezcla de razas. Mi pregunta es, sobre todos aquellos premios que te han dado hace un momento, ¿cuál es el que te ha hecho, para ti ha sido más emotivo? Dentro de lo que acabas de decir antes, que no le das gran importancia al tema. Bueno, hay un premio que por cercanía es el que, digamos que sí, que pudiera sentirlo con mayor afecto, y fue precisamente hace unos meses en mi pueblo. Bueno, yo soy de Málaga, he vivido toda la vida en Málaga, pero me trasladé, emigré a Laurín de la Torre, vivo allí y me siento como en mi casa. Entonces, anualmente conceden un premio de Alaurino del Año, y a mí me hizo mucha ilusión que me lo concedieran, no por considerar que yo fuera el mejor alaurino, sino porque ponían en valor los valores humanísticos y solidarios en los que venía trabajando. Entonces, el hecho de que eso, una sociedad, un pueblo, un colectivo, lo reconozca, pues me hizo mucha ilusión, porque es lo que venimos trabajando y queremos que las personas, en lo que las personas reflexionen, en la necesidad de volver, como decía, nuestros ojos al hombre y a la solidaridad. Entonces, reconocer eso, no ya
me sentí yo, sino sentí que nuestro proyecto se visualizaba, y entonces quizás ha sido el que más ilusión me... Sí, allí en Laurín precisamente tú has presentado algunas veces 1 o 2 libros, me parece, sí, ¿no? Sí, presentamos este libro, El árbol de la vida, y este último, que es el libro de las aguas, que también lo presentamos hace muy poquito. Este es el último, ¿verdad? Este es el último libro. Que yo no pude ir, precisamente. Sí, pues yo por eso te lo he traído. Ah, está bien, que gusta, sí, eso gusta. Me parece bien, pues léenos, aunque sea uno de este. Vale, sí. ¿Te parece bien? Sí. Voy a cogerlo de aquí, pues están los 2 libros, porque este es un recopilatorio. El poema se titula Guadalquivir. Y Guadalquivir es una, para que nuestros oyentes lo puedan, iba a decir entender, muy mal dicho por mi parte, los poemas no hay que entenderlos, hay que sentirlos, ¿no? Pero para un poco expresar el marco, con el título, Guadalquivir, con el río, yo lo que quiero es metaforizar lo que somos. ¿Qué somos los andaluces? Un cruce de caminos, un cruce por el que pasó continuamente una y otra colectividad y que nos dejaron aquí lo mejor de ellos. Y nuestra tierra fue capaz de acogerlos a todos sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de incompatibilidad ni de xenofobia. Entonces el río metaforiza lo que somos los andaluces, ¿no? Esa mezcla de todos y esa capacidad de acogerlos y acogernos en ellos, ¿no? Decía Carlos Cano que para mí ser andaluz es la forma cultural de ser persona. Muy bonito. Es preciosa la frase, ¿no? Es una frase y eso preciosa. es lo que yo me identifico como andaluz, ¿no? En esa capacidad de ser persona a través de la cultura compartida. Bueno, todo esto es lo que está contenido en un poema que, si lo lees en este sentido, parece que habla solo de un río, pero habla de esta idea, ¿no? Guadalquivir. Va precedido de una cita de Antonio Gala que dice: al despedirse de la Andalucía sintió el sabor salado de la muerte, Guadalquivir mi corazón se llama, dice Antonio Gala. Y el poema dice así: Guadalquivir. Abrí mis brazos y se convirtieron en calles de agua por donde transita la sangre de geniles y de guadairas. Mi corazón se hizo más ancho mientras atravesaba pinedas, olivares y campiñas, perforando el pecho de Andújar, de Sevilla y de Córdoba, con la profundidad del cante de las minas. Volví la vista de siglos y contemplé al instante cómo mi fecundidad fue patria de reyes tartesios y de legiones romanas. Yo soy el agua del Islam y la fe del bautismo. Musité con la calma de quien se abandona por amor a su destino. Con el sabor de las marismas adiviné la fértil voz de los hijos de la Andalucía y al fin, presintiendo la eternidad, me adentré en las aguas de un mar que me abrazaba. Volví la vista por última vez antes de entregarme a la letanía de las olas, mientras el océano preguntaba por mi nombre. Guadalquivir, mi corazón se llama. Bueno, ni que decir tiene que tienes una poesía maravillosa. Muchas y además tú la recitas que te llena el alma, por lo menos a mí. Pues, porque me quieres bien. Sí, me quieres cierto. Te aprecio y además te admiro. Muchas gracias. Y yo, para admirar a un poeta, créeme, tiene que ser muy bueno. Soy un poco sí, tiene que ser, soy un poquito exigente, ¿no? Quizá porque yo en realidad nací casi con la poesía, ¿no? Y entonces, y con los grandes poetas. Entonces, claro, siempre cuando oyes a alguien quieres escuchar realmente poesía. Porque para que me lean algo, ya lo leo yo, ¿no? Bien. Yo creí que habías empezado mucho más joven a escribir, pero ya te oí decir antes que a partir de los 30 años. Sí. Pero como bien dices, primero hay que saber y aprender a leer para poder luego escribir, aprender a escribir. Fíjate, perdona que te interrumpa, sí, yo no. Es que hablo mucho. Sí, me parece muy bien, Mucho. así me quieres a mi trabajo, tranquilo. Decía Rilke, hay un libro maravilloso de Rilke que se llama Cartas a Laurits Malte, creo que es el nombre. Y habla de muchas cosas, y entre otras habla de la creación poética. Y ahí dice que es necesario, para escribir poesía, no escribirla joven. Dice, porque de joven no se tienen las suficientes experiencias. Esa experiencia o sensibilidad quizá, ¿no? Dice, hay que haber estado muchas noches
en la cama de moribundos, acompañando a parturientas, haber visto muchos amaneceres, muchas ciudades, empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? Dice, y después de todo esto, es posible que en un maravilloso instante todo eso se convierta en nuestra propia sangre y de pronto brote la primera palabra del primer verso del primer poema. Sí, es cierto. Además es que está totalmente, vamos, afinando muchísimo. Yo quería que me hablaras, aunque has hablado un poquito antes también, quería que volvieras a repetir el tema del proyecto, precisamente de esto, yo sí lo digo bien, Dractica, ¿no? Dractica. Sí, Dractica. Poesía y música solidaria. Sí. Bueno, pues con motivo de haber creado hace ya casi 10 años, creamos la ONG iChildren of the World para desarrollar diversos proyectos en Marruecos, en el norte de Marruecos. Finalmente, después de haber trabajado en varios proyectos, ya nos centramos en uno, que fue la casa de acogida, que se llama Dractica. La casa de acogida, como ya he comentado antes, es una casa que acoge de manera estable a un grupo entre 10 12 niñas que, bueno, han pasado por todo lo que todos los que nos oyen pueden imaginar y más. Entonces estas niñas son acogidas en la casa, tienen asistencia médica, asistencia educacional, etcétera. Y luego a la misma vez tenemos una guardería, comedor, que da asistencia a 150 niños. Pero estos son 150 niños de familias normalizadas, solo que en una situación de pobreza que necesitan educación y alimentación, pero vienen por la mañana y por la tarde sus madres y sus padres vienen a recogerlo. Pero el resto de niñas viven allí porque su situación es diferente. Bueno, pensé en un día que qué podíamos hacer para buscar dinero, porque nuestra ONG tiene un principio fundamental de funcionamiento, y es que no pedimos dinero a ninguna institución oficial. No es que nos creamos ni más ni menos que nadie, sino que pensamos que el dinero del gobierno debe estar para otras cosas y que la sociedad civil es la que tiene que involucrarse. Entonces pensé en la posibilidad de engañar a algunos amigos poetas y que nos regalaran sus poemas, y a algunos amigos músicos y que nos regalaran su música. Entonces hicimos un libro, una antología de poesía y un doble CD, porque los músicos musicaron los poemas, ¿no? Es muy bonito el CD, sí, porque hay canciones de estilos totalmente diferentes, de música flamenca a rock sinfónico, a heavy metal. Entonces el oyente va a escuchar 23 temas totalmente diferentes, que son poemas musicados. Y entonces toda la recaudación por la venta de ese doble CD y de esa antología va destinado íntegramente a la casa de acogida. Y eso se mantiene, o sea, quiere decir que todavía si se han terminado, si crean más, se hacen más, sí, para seguir manteniendo. Llevamos un año, porque además lo que hacemos es dar conciertos. Estamos dando conciertos por toda Andalucía, donde los músicos cantan, los poemas leen, los poetas leen y se vende, se pone a la venta el doble CD. Sí, sí, eso es lo que se suele hacer cuando se hace referente. Así que desde aquí hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Benalmádena, claro, por supuesto, para que nos ponga a disposición los medios para hacer el concierto, que es gratis para las personas. O sea, no se cobra nada la entrada, solamente se pide que a la persona que pueda ayudar, que compre el CD. Que siempre se llevan además un lujo, porque se llevan una joya. Sí, porque entre los poetas que han participado está, por ejemplo, María Victoria Atencia, la malagueña, que es Premio Nacional de Poesía. Está Antonio Hernández, le han dado el Premio de las Letras Andaluzas. Sí. Está Antonio Hernández, que es Premio Nacional de Poesía. O sea, hay nombres de autores muy relevantes ahí. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, yo también soy de Humanismo Solidario. Sí. Sé que se paga una cuota, pero a partir de ahí, pues eso es poco, lo que tú dices. Con eso es para mantener un poco el tipo. Sí. Lo que hace falta es crear y sobre todo poder ayudar a los demás. Sí, porque nuestra ONG, me gusta decirlo, sí, tenemos dos principios de funcionamiento. Uno, que no pedimos ninguna ayuda oficial, y dos, que el 100% de la recaudación va a la casa de acogida. Somos, yo creo, la única ONG de España que tiene 0 gastos de gestión. No tenemos gastos de gestión. Las personas, los oyentes dirán, ¿y cómo lo hacen? Ese es el milagro. Sí, cuando hacen falta medios, hay personas que lo aportan, pero de las donaciones no se coge absolutamente ni un céntimo, va todo a nuestras niñas. Intentaremos hablar con la Casa de la Cultura, con la concejala de Cultura, y vamos a ver si con un poquito de suerte, a ver, tarde que venga ese verano tan agobiante,
Sería nos ceden perfecto. un poquito el teatro, o iba a decir el Bilbil, pero el Bilbil es muy pequeñito, entonces queremos que entre más personas para que colaboren más todavía. Muy bien. Y a ver si tenemos suerte. Muy bien. Pues si te parece bien, ¿nos lees otro poema? Encantado. Estoy encantada de oírte, ya lo sabes. Pues os voy a leer un poema que se titula Huerta del Cielo. Huerta del Cielo está también aquí. Es que es una antología que recoge varios libros, ¿no? Está también en el libro de las aguas. La Huerta del Cielo es la casa materna, para que los oyentes se sitúen, ¿no? Porque no hay nada más comparable al paraíso que la casa de la madre, ¿verdad? A donde uno siempre quiere de alguna manera volver. Retornar, sí que Sí. sea. Y dice así, Huerta del Cielo. Mis recuerdos son de un patio arabesco adornado por macetas de bermejos geráneos y una huerta que generosa nos regalaba la sombra hospitalaria de los limoneros a pesar del tiempo y del abandono. El canto de los pájaros que reposaban en las copas de los escasos árboles que se mantenían en pie acompañaba a los rayos de sol atravesando sus ramas. Tan solo su gorjeo desafiaba la soledad y el silencio de ese santuario, y su sonoro trino transformaba la decadencia de la finca en puerta del paraíso. Allí, cada tarde los ángeles descendían por la escala dorada de Jacob para escuchar el arrullo de los pájaros. Olían el pan aún caliente de mi madre y pronunciaban mi nombre. Aquella casa es el sur, es la huerta del cielo, patria de mi corazón y lugar en donde nacen todas mis raíces del agua. Maravilloso. Bueno, precioso. Pues se nos ha terminado el tiempo, a mí se me ha pasado volando. José, muchísimas gracias por compartir este ratito de tu vida, de tu obra con nosotros. De verdad ha sido un verdadero placer y ojalá que todos esos proyectos que llevas para adelante para conseguir que no olvidemos que el ser humano tiene que seguir siendo hombre con sus sentimientos, sus pensamientos, siga ahí. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carmina, nos vemos en 15 días y bueno, a todos ustedes ya saben, en 15 días volvemos a tener una cita y como no, nos vamos de la forma que más nos gusta, leyendo poesía. Buenas noches y hasta pronto. Cuando quieras. Bueno, pues yo voy a terminar con un último poema que se titula Yo soy el Oriente, porque desde Humanismo Solidario y yo desde mi propia causa he decidido convertir mi vida en que mi vida tenga una finalidad, aparte de lo que hemos hablado, y es luchar por destruir el discurso del diferente, el discurso que se construyó desde Europa a partir del colonialismo, que necesitaba un discurso de superioridad frente al otro para de alguna manera justificar pues la invasión colonial de aquellos otros territorios. A partir de ahí nace la diferencia brutal entre Oriente y Occidente, entre cristianos, musulmanes, entre los buenos y los malos, entre el cielo y el caos que habita allí donde están aquellos extranjeros, ¿no? Y cuando uno los ve, los visita, los palpa, los toca, se da cuenta que son de la misma sangre, de la misma piel, que las madres lloran a sus hijos, que los dolientes lloran por sus muertos, igual que nos duelen a nosotros, ¿no? Entonces, este poema, que se titula Yo soy el Oriente, habla de todo esto. Va precedido una cita del poeta libanés Amin al-Rayani, que dice Yo soy el Oriente, y de otra cita del poeta palestino Mahmoud Darwish, que dice comprendía que la patria es beber el café preparado por su madre. Porque estos versos están en un poema donde el poeta dialoga con un soldado que ha venido de la guerra, que le habla de los horrores de la guerra, de combatir al otro, de combatir al diferente, y que este soldado al final comprendió que la única patria que merecía la pena defenderse era el lugar donde su madre le preparaba café, para beber café. Y así dice el poema. Yo soy el Oriente. Yo soy el Oriente, y mi patria es un lugar en el que florecen los blancos arrayanes, un recóndito reino donde alcanzas a comprender los misterios a través del olor de la canela. Mis raíces se encuentran en una ciudadela detenida en el tiempo. Allí puedes embriagarte con las ligeras notas del diván de los viejos poetas o con la sonora armonía de sus caravanas.
En mi patria se extienden las arterias sin asfalto que alcanzan los confines del alma. En su universo no existen templos, altares o banderas, y el tronar de los himnos ha sido sustituido por el suave gorjeo de las alondras. Pero antes hubo días, de los que no recuerdo casi nada, en los que yo también habité en las afueras, cuando viví como un corazón abatido en la sombra de una llama. Días cuando izaba gallardetes y estandartes y mis ojos deambulaban por los mapas encarnados del desasosiego. Era una edad en la que la vida me golpeaba como un feroz enemigo y clavaba sus dientes de león en todos mis amaneceres. Más adelante volví a nacer, sin fecha ni identidad. Fue el instante en el que se reveló mi sangre, el tiempo cuando brotaron de mis manos ramas de olivo, florecieron las moreras y los naranjos mientras abrazaba las estrellas o extendía mis brazos sobre los arroyos. Aquel día descubrí una casa iluminada y entendí que yo soy el oriente. Desde entonces supe que mi patria es beber a breves sorbos el café preparado por mi madre.